El día de hoy realmente me siento de manteles largos porque está aquí conmigo un productor que ha hecho discos y ha trabajado en producciones que han estado a lo largo de mi vida. El gran Héctor Castillo. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Javier? Gracias por la invitación. No, hombre, el placer es mío. ¿Cómo va tu año? ¿Cómo pintan los proyectos? ¿En qué andas? Bien, asumo que va a ser un año bastante ajetreado. El principio del año estaba un poco flojo, pero ya todos los proyectos se están compactando para abril, mayo, junio, así que una vez empiece a rodar todo, creo que va a ser una locura. ¿Estás haciendo más mix o más producción ahorita, Héctor? Un poco de ambos. Hago gran parte de mi trabajo es mezclar y hago por lo menos 3 proyectos al año que hago producción y la mezcla y todo. Y en esos trabajos obviamente también te involucras en la parte del mix, ¿no? Sí, sí, cuando hago un trabajo de producción, por lo general hago la ingeniería y la producción y la mezcla. Y siempre son como de coproducción. Trato de involucrar mucho al artista en la parte de producción y trato de coproducirlo con ellos. Nunca pretendo que soy el productor, viste, que toma todas las decisiones. Trato de hacerlo mucho de la mano del artista. Oye, Héctor, ¿y para ti en tu trabajo es importante conocer un poco antes personalmente al artista para que el resultado sea mejor? Em, Buena pregunta. A veces sí y a veces no. A veces quizás conocerlo mucho eh, va en detrimento de la música. Este, Porque si lo conoces mucho a nivel personal, quizás eh, eh, te puedes poner mucho del lado, del punto de vista de esa persona y quizás no le hace justicia a la música. A veces lo que la música necesita es un oído fresco, ajeno, que, que simplemente esté 100% del lado de la música, no de la persona y de su vivencia personal y todo eso. A veces ayuda, no sé, depende. A veces siento, por ejemplo, tengo gente que es amiga, que hemos hecho muchos discos y siento que a veces quizás no le hago justicia a la música de la forma que lo haría si no nos conociéramos tanto. Oye, Héctor, desde tu perspectiva y por supuesto desde tu lectura, ¿cuál es el trabajo de un productor musical? Yo creo que son varias respuestas y va a depender de las necesidades del artista con que estés trabajando. Pero supongo que son distintos grados de una parte musical, una parte técnica y una parte psicológica. Y los grados de cada uno de esas partes va a variar dependiendo de las necesidades del artista. Hay gente que va a necesitar más ayuda musical o contribución musical y contribución técnica. Hay gente que de repente la parte, viste, psicológica, mental de ponerlos en un buen plano, viste, con una buena onda para sacar el mejor performance va a ser muy importante. Todo eso va a variar dependiendo del, de las necesidades del artista. Y es que cada proyecto, aunque sea de un mismo artista, debe de ser completamente diferente, ¿no, Héctor? Quisiera uno que sí. Si, por ejemplo, si estás trabajando con un artista y sientes que ya te estás repitiendo, pues quizás no se están ayudando mutuamente el productor y el artista. Oye, Héctor, y para alguien que está empezando en la habitación de casa de sus padres, con sus propios sueños para algún día ser productor musical, ¿qué consejo les puedes dar a esas personas? Excelente pregunta.
Em, yo, por ejemplo, tengo mucha gente joven aquí en mi estudio, pasantes y gente que está tratando de como que de entrar en la industria y empezar a producir. Y yo siempre les doy el mismo consejo. Lo más importante que tienen que hacer es tener un abanico de referencias musicales lo más amplio posible. Es decir, escuchar mucha música, tratar de absorber mucho. No simplemente, yo sé que cuando uno es joven es muy fácil como caer en la cosa tribal de escuchar, oh, la música que nosotros escuchamos y la gente joven y mis amigos y conectamos con esta música. Y eso está bueno, pero hay que empezar a abrir un poco el oído y escuchar otras cosas, escuchar de repente cosas que no necesariamente están totalmente alineadas con tus gustos estéticos. em, Tratar por ejemplo, un ejercicio que yo siempre he hecho es, ¿sabes? Yo escucho alguna grabación que me gusta o en la que detecto cosas que me gustan y empiezo como que a tratar de investigar quién la hizo, quién eran los músicos, dónde se hizo, cómo se hizo, ¿sabes? Hacer un poco ese tipo de research. Y no solamente con música, yo creo que si tú quieres ser un productor y quieres estar compartiendo mucho tiempo con artistas y gente interesante, también tienes que convertirte en una persona interesante. No sé, siempre le digo a mis asistentes, pero, viste, o sea, vete al Museo de Arte Moderno, viste, vete a una galería, o sea, conviértete en una persona de verdad con un abanico cultural amplio para que puedas conectar con más gente y poder conectar a distintos niveles con tus artistas. Entonces, lo más importante para mí es escuchar música, tener muchas referencias musicales, ¿viste? De dónde sacar ideas, de dónde sacar puntos en común, este, con el artista y ser una persona con una eh, visión integral del arte. Oye, Héctor, y aparte de todos estos consejos que nos das, ¿consideras que para ser productor se tenga que estudiar alguna carrera académica? No, no creo. No estoy diciendo que no ayude, pero no creo. O sea, hay muchos grandes productores que, que cayeron en el rol de productor simplemente por circunstancias de la vida, ¿viste? Sin planearlo. O sea, hay muchos grandes productores que no son ni técnicos ni grandes músicos. Simplemente son creadores de una onda increíble y te hacen sentir cuando estás con ellos en un estudio que estás en el lugar donde quieres estar y no quisieras estar en ningún otro lugar en el mundo. Eso es importante. Hay productores que vienen ¿cómo se dice en español? Con un background Ujú. musical muy grande, que estudiaron músicos, que son grandes músicos, ¿sabes? Que saben de armonía y, y, y ese es como su background y quizás no son realmente técnicos, no son nada técnicos y necesitan un buen ingeniero. O sea, depende de cómo armes el proyecto. Yo creo que estudiar ayuda, sobre todo estudiar música, porque vamos a estar hablando mucho en términos musicales y tener un buen lenguaje musical importante. No es necesario. Hay productores que no saben nada de música, lo que tienen es como muy buen gusto y tienen muchas buenas referencias, han escuchado mucha música, la han absorbido y entienden cómo los componentes de la música se van armando para crear un buen track, una buena grabación, pero no necesariamente son músicos. O sea, Rick Rubin es un gran ejemplo de un gran productor que tiene una discografía increíble que no es ni músico ni técnico, ¿entiendes? Más bien un Entonces, visionario, ¿no? bueno, es un visionario porque es un tipo bueno, fue visionario en la era del hip hop porque fue el que empezó a hacer cosas con las baterías electrónicas y todo ese tipo de cosas. ¿Viste? Al principio el hip hop era simplemente sampleando de los tocadiscos, ¿no? Ujú. Y él fue el que empezó a meter las baterías electrónicas, entonces le dio como mucho más punch a todo. Eso fue como su gran contribución, que fue enorme en ese momento.
pero es un tipo con un gusto musical muy fino que puede ayudar a los artistas a ponerse en la sintonía que es para poder buscar lo más profundo de su ser, performances emotivos y ese tipo de cosas. Y es algo que es como intangible, o sea, que es realmente lo que le aporta, porque no es músico, no es técnico, simplemente te da como, ¿viste? Ese yo no sé cuá de su presencia. Oye, Héctor, quiero ir a la parte realmente interesante. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empieza tu carrera? Este no es whisky con café, ¿ok? No todos los productores lo hacen. ¿Cuál es tu historia, Héctor? ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Cómo llegas hasta donde estás ahora? Em, Empecé como muchos empezamos, toqué en bandas por un buen rato en mi Venezuela natal y la primera vez que entré a un estudio de grabación me di cuenta que quería, era el lugar donde quería estar. Y sí, hicimos muchas giras con las bandas que tuve y tocábamos mucho, pero siempre lo que más me atraía era como la parte de la grabación, de usar el estudio como un instrumento, de la experimentación que se puede hacer dentro de un estudio de grabación y la tecnología. La tecnología siempre me ha fascinado y he tenido como una habilidad natural, entre comillas, de entenderla y poder aplicarla. em, entonces empecé por ahí, estudié arquitectura a la vez que tocaban bandas y cuando terminé me fui a hacer un curso de audio en Estados Unidos y inmediatamente me quedé. Me vine a Nueva York, donde tengo ya 25 años viviendo, y empecé en un estudio desde donde se empezaba en aquel momento, que era como pasante, haciendo café, limpiando la cocina, sacando la basura, limpiando los estudios. Avancé a ser ingeniero, asistente en muchas sesiones y de ahí me estuvieron a ingeniero y después fui como el ingeniero de la casa por mucho tiempo y después me convertí en socio del estudio. Y esto era un estudio que el dueño era un compositor americano que se llama Philip Glass. Uf. Hicimos muchos soundtracks de películas, finales de los 90 por ahí hasta el 2011 que el estudio estuvo activo, después ese estudio cerró y desde entonces he estado freelance y he hecho distintos estudios y ahorita estoy en mi último, espero que sea el último estudio que tenga que construir, que está aquí en Nueva York, que se llama GB's Juke Joint, donde tenemos varias salas y, y seguimos en las mismas. Oye, Héctor, ¿y cómo fue pues, la experiencia de salirte de tu casa a buscar el sueño? Puedes decir, tu familia, ¿cómo reaccionó cuando les dijiste, me voy al curso, pero ¿qué creen? Acá me quedo. Bueno, creo que mi familia nunca, viste, nunca entendió mucho qué es lo que yo hacía, ¿no? Porque yo vengo como una familia de todo el mundo ha tenido carreras muy tradicionales, ingenieros, ingenieros mecánicos o ingenieros de sistemas y cosas así. Y hasta mi padre, que ya falleció, siempre dice, tú todavía estás en eso de la música, ¿no? No entendía qué era lo que yo hacía, porque él sabía que no era como músico y que no era como director de orquestas o nada así. Para él era siempre como un misterio eso de que nada, hay una persona que se gana la vida en esa cosa de la música, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú? Em, pero bueno, yo creo que con los años em, algunos de mis familiares lo ven con cierto orgullo, ¿no? En una cosa tan competida como la industria de la música en Nueva En York. Nueva York, sí, ¿no? O eh, sea, eh, Siendo obviamente hispano, este, pudiendo haber tenido la gran suerte y haber estado preparado para los momentos para poder trabajar con Philip Glass, David Bowie, Lou Reed y toda esa gente que está como en mi discografía. oye, Héctor, ¿y en tu familia, aunque sea generaciones atrás, hubo alguien músico?
¿O de dónde crees que venga esta cepa? No sé, no tengo conocimiento de nadie en la familia que sea músico. Oye, y ya llegas a New York entonces y entras con Philip Glass. ¿Cómo fue trabajar con Philip Glass? Digo, a título personal, Philip Glass es uno de Fue, los grandes y el rey del minimal, ¿no? para mí fue una gran escuela. Yo busqué trabajo en este estudio que se llamaba Looking Glass Studio, que ya nos cerró en el 2010, 2009, em, que Philip era uno de los dueños con otro socio ahí. Yo busqué trabajo en ese estudio porque, regresando a eso que te decía, muchos de los discos que yo absorbía, lo veía nombrado, Looking Glass Studios, y yo era fanático de Philip Glass, sobre todo de los soundtracks de las películas de Koyaanisqatsi y Powakatsi. Y, y conocía de su trabajo y me pareció una buena manera de entrar, y yo empecé a insistir en ese estudio y a mandar resumés, y o sea, unos meses no necesitaban pasantes, y lo volví a mandar, y de repente pasaba y tocaba el timbre y un día me abrieron la puerta y me dejaron pasar, y conocí al que era el manager del estudio en ese momento, y me dije, bueno, ahorita no estamos buscando a nadie, pero quizás llámame el mes que viene, a ver, ¿viste? Porque los pasantes siempre están rotando. Y finalmente entré como pasante, y bueno, ahí me quedé 12 años, como te digo. Entonces, claro, empecé desde muy de cero a ver cómo era todo el proceso de Philip. En ese momento estaba muy activo haciendo soundtracks de películas muy grandes. El primer trabajo, la primera sesión que yo trabajé fue de asistente, que estaban haciendo la música de una película que se llama Kundun, que es de Martin Scorsese, que se trata del Dalai Lama. Y técnicamente era muy complicada. En ese momento estaban usando los ADATs, no sé si te acuerdas, que era una Ujú. máquina de 8 canales digitales, y entonces teníamos muchos ADATs porque eran, no sé, 48 tracks de cosas. Entonces teníamos todos estos ADATs y que todo el tiempo se rompían. Entonces mi trabajo era estar en el cuarto de máquinas cambiando las cintas y cambiando los aparatos y sincronizándolos. Ese fue como mi que fue así, prueba de fuego. Una sesión muy importante con un cliente muy exigente como lo era Martin Scorsese, con un mega compositor como era Philip Glass, que estaba haciendo, bueno, a ti que te gustan los soundtracks, si escuchas ese soundtrack de Kundun, es increíble. Para mí es una de las mejores cosas que ha hecho Philip, ¿no? Porque además él incorporó muchos de estos instrumentos tibetanos, y los incorporó a su manera de escribir de una manera muy elegante. Y bueno, ese fue mi primer gran trabajo, y de ahí se dieron cuenta, viste, que quizás no era el que, musicalmente, viste, porque en el mundo de la música clásica todo el mundo tiene que leer música muy fluida, el ingeniero, todo el mundo. Quizás no era yo el más fluido musicalmente, o sea, yo puedo más o menos seguir un score musical, pero lo sigo sobre todo rítmicamente porque voy viendo por dónde van las notas, pero no quizás, sé perfectamente armónicamente lo que está sucediendo, pero lo sigo y me puedo ubicar dentro del score lo que está sucediendo. Pero con todo y eso, le puse tantas ganas que fui ascendiendo, y fui él como el ingeniero de Philip por mucho tiempo. Y de hecho todavía hago cosas para Philip. O sea, hace poco grabamos un disco de piano, piezas de Philip, solo piano. Todavía estoy involucrado en el mundo de Philip Glass. Oye, y en esa sesión estuvo Martin Scorsese. Sí, claro. ¿Y cómo era la vibra de trabajar con él? Digo, pues es que es uno de los más grandes de todos los tiempos. Y increíble, bueno, yo lo veía desde la sala de máquinas, pero me acuerdo que es un tipo, con una apreciación musical increíble. Quizás no tenía el lenguaje musical, per se, pero sabía exactamente las cosas
que le gustaban, las podía detectar muy rápido y indicarte, esta toma me gustó. No te voy a explicar por qué, pero sabía muy bien porque, de hecho, en el proceso nos hizo revertir a muchas cosas de los demos originales porque le parecía que las tomas quizás eran más emotivas y siempre tenía razón, ¿viste? De repente cuando estás haciendo un demo lo hicimos rápido, qué sé yo, o quizás no con los músicos, ¿viste? La primera silla de violín de una orquesta, sino con un músico, ¿viste? Que lo llamábamos para simplemente eh, maquetear ideas musicales, pero el performance se había quedado con mucha emotividad y él se había ya enamorado de ellos y estaba totalmente comprometido con ese performance y nos hizo muchas veces recuperar cosas de los demos. Y es que aparte yo creo que en el tema de los demos, puede ser también que psicológicamente se acostumbren a escuchar más el demo, ¿no? Y aparte la intención puede ser un poco más imparcial en los demos. Puede ser, puede ser, y quizás hay menos, em, hay más espontaneidad a veces, ¿viste? Es como que estás pensando que estás haciendo algo simplemente para ilustrar una idea y quizás eso te da más cancha de ser espontáneo, estar un poquito despreocupado del resultado final, qué sé yo. Oye, y en el tema de Philip Glass, ¿cómo recuerdas su proceso creativo? O sea, él empezaba, por supuesto, en el piano y después hacía todo by hand, o cómo era el tema ahí con él. Totalmente lápiz y papel, partitura, papel de partitura, lápiz, se sentaba en el piano, a veces ni se sentaba en el piano, simplemente en el escritorio que tenía al lado del piano y escribía, y va chequeando en el piano, pero es vieja escuela total, lápiz y papel. Y después envía las partituras al estudio. Él trabajaba desde su casa donde tenía su piano y en el estudio teníamos como un team, un equipo, y había unos chicos que hacían unos demos con puros instrumentos virtuales, en ese momento no eran de la computadora, pero samplers con sonidos de cuerdas, ¿sabes? Todo el sonido de una orquesta y hacíamos como unos demos y después él iba y chequeaba los demos y si había algo que no le cuadraba muy bien, lo ajustaba en el papel y se volvía a secuenciar. Y una vez teníamos unos demos más o menos armados, todos con samples y instrumentos MIDI, de repente llamábamos que si un cuarteto. ¿Viste? Que es lo que hicimos con Kundun. Y grabábamos no quizás la orquesta completa, pero grabábamos un cuarteto y lo doblábamos simplemente para darle la textura más realista a los samples. Y como que, ¿viste? Vestíamos un poquito mejor el demo y se lo presentábamos al, al, al cliente, en este caso, por ejemplo, a Scorsese. Y Que, una vez eso estaba aprobado, los demos, viste, con la película, viste, que tocara todos los cues que tiene que tocar dentro de la película, todos los puntos emocionales que la música tiene que tocar, y estuviera todo aprobado, se iba y se grababa la orquesta, que dependiendo de la pieza musical, podía ser una orquesta de, no sé, de 20 personas hasta una de 60 personas, 70 personas, dependiendo. Yo lo que siento que fue mi contribución al mundo de Philip Glass es que en un principio siempre se grababa la orquesta completa. Em, era lo más, quizás lo más práctico, ¿no? Pero como Philip en ese momento estaba escribiendo quizás muchas cosas que eran muy difíciles de ejecutar, como estos arpegios interminables, tara, tatara, tatara, tara, tatara, tara, 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 tatara, tara, 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 tatara, tara, que tenían que ser las cuerdas y sobre todo los vientos, que para los vientos es intocable porque tienes que respirar, claro. tomarte una pausa para respirar. En un principio lo que se hacía con los vientos es que se ponía una sección de vientos quizás un poquito más grande y se dividía en dos. Entonces, unos tocaban dos compases
descansaban dos y el otro grupo tocaba los dos compases que los otros descansaban. Entonces se iban intercalando así. Lo que pasa es que requiere de mucha precisión y se genera como mucho ruido de, ¿viste? Mientras unos se preparan para tocar, ¿viste? Y eso, todo eso se está grabando en vivo, entonces quizás no tenía la precisión que estábamos buscando y a veces teníamos estos problemas de ¿viste? De ruidos en la sala, entre la gente moviéndose, preparándose para tocar, pasando la página. Entonces mi contribución fue que yo empecé a grabar elementos de la orquesta por separado. Em, Primero las cuerdas altas, primeros violines, segundos violines y violas, después las, los chelos y los bajos. A veces, dependiendo del score, podíamos hacer todos los violines, las violas y los chelos, pero si los chelos em, a nivel de rango tenían muchas cosas en el rango más grave, los poníamos con los bajos. Después los vientos, ¿cómo se dice? Los woodwinds, Sí, son vientos o maderas. las maderas, exacto, y Ujú, después los metales, el brass, ujú. y después cualquier cosa de percusión tonal, pitch percussion, piano, los tenía por separado. Y eso es lo que me permitía a mí era tener mucha flexibilidad al nivel de la mezcla con las cosas de Philips, sobre todo con esas cosas que te digo que tienen arpegios interminables. Podía ser mucho más preciso, viste, con los arpegios, porque en vez de tener dos secciones de vientos intercalándose, como te expliqué, simplemente los hacíamos tocar dos compases, descansábamos, o sea, parábamos y después retomábamos y ponchábamos. Ya cuando empezamos sobre todo a trabajar en Pro Tools en estas plataformas digitales que nos permitían tener ese tipo de flexibilidad. Cuando estábamos en los ADATs o en cinta, cuando yo empecé a trabajar, No. cuando yo empecé trabajábamos en cinta digital, que es esta máquina Mitsubishi con una máquina, con una cinta de 1 pulgada que son 48 canales digitales. Por eso también necesitabas toda la orquesta ahí, ¿viste? No podías hacer 500, ¿viste? Punch-ins porque los escuchabas. Entonces, yo entré justo en la transición cuando empezamos a trabajar ya en la compu, con el Pro Tools, y, y entonces tomé la decisión ejecutiva de separar a la orquesta, no tenerlos todos juntos, coincidí, viste, con que la tecnología no los permitió hacer y que además la música se iba a beneficiar de poder hacerlo de una forma más precisa. No, y aparte, al final del día economizas porque no tienes al músico tanto tiempo en la sesión. O sea, todo es más fácil, ¿no? Con esa técnica. Sí, es más fácil, podíamos trabajar en estudios más pequeños que el Looking Glass era una sala pequeña y yo lo quería Ujú. poder hacer todo ahí. Nosotros cuando hacíamos la orquesta completa teníamos que ir a un scoring stage, que es un estudio donde cabe una orquesta completa. Em, entonces eso nos permitió hacerlo todo in-house y a mí me permitió mucho control al nivel de mezcla, Y de ¿viste? experimentar con los músicos ahí, ¿no? Claro, Microfonía, todo eso. y quizás eso no tanto, eso todavía teníamos un approach bastante clásico de cierta forma, pero la mezcla sí era mucho más experimental, sobre todo a nivel de balances. Te podías subir mucho en un arpegio, ¿viste? Sin elevar el nivel de las otras cosas que están sucediendo alrededor, porque quizás tenía todas las cuerdas separadas, o si el arpegio venía de los vientos, que muchas veces viene de los vientos. Medía muchas, y a nivel de tratamiento, ¿viste? A veces se nos ocurría pasar todas las cuerdas por el Leslie. El Leslie es el parlante este Sí. que rota, que se usa para los órganos. Entonces muchas veces lo teníamos como en paralelo, ¿viste? Hacer experimentos a nivel de la textura de los sonidos, ¿no? Que quizás teniéndolo todo, la orquesta junta, es un poco más limitado porque así tengas micrófonos en las cuerdas, estás escuchando también las cosas que pasan alrededor. Sí, o sea, las respiraciones, las páginas,
que si un Y músico se mueve en la el, silla. el bleed, ¿no? ¿Sabes? Si la trompeta este, se equivocó o está muy fuerte, los micrófonos de los violines igual la van a escuchar. Obviamente, los micrófonos del violín va a escuchar, vas a tener más violín que trompeta, pero escuchas la trompeta distante. Entonces, si quieres mover esa trompeta o mutearla, ¿viste? Vas a estar limitado por cuánto bleed tienes en los otros micrófonos. Entonces, te da como ese tipo de separación que puedes ser mucho más extremo con los tratamientos de cada elemento separado. Oye, Héctor, y en la parte de esa época, ¿cómo fue trabajar con David Bowie? Bueno, a raíz viste, yo tenía años trabajando ya con Philip y Philip y David habían hecho un par de proyectos juntos hay un proyecto que es muy bueno por ejemplo, Philip agarró la música de Low, de David Bowie, hizo una sinfonía y se la recomiendo ahí a tu audiencia, si no la han escuchado, se llama Low Symphony. Y también estuvo involucrado Eno, y eso lo hicieron justo antes de que yo empezara a trabajar, pero ya Philip y David tenían una relación y David casualmente vivía al lado del estudio, ahí en The Looking Glass, que quedaba en el área de Soho. Y como había ido a trabajar al estudio en esta sinfonía, ya, viste, le había gustado el lugar y empezó a trabajar ahí, trabajar con un productor que se llama Mark Platy, con el cual todavía trabajo hoy en día, que fue el que produjo un disco de David que se llama Earthling, Ujú. es ese donde empieza a incorporar que sí, elementos de drum and bass y ese tipo de cosas. Y después otro que se llamó Hours. Ok. Esos dos discos los hicieron, parte de esos discos se hicieron en Looking Glass. eh, eh, y después David hizo uno que se llama eh, Toy, que gran parte se grabó en Looking Glass y yo fui asistente e ingeniero en muchas sesiones. Y después Hidden, que fue producido por Tony Visconti, yo fui el ingeniero en gran parte y lo mezclé. Y después uno que se llamó... ugh, qué mala memoria. El que viene después de Hidden, Mm. con un dibujito en la portada. Bueno, no me acuerdo. También lo mezclé. Entonces, viste, pasé también como muchos años que trabajé con David en distintas capacidades y, o sea, era un tipo increíble. O sea, mis grandes experiencias con David fue lo bien que lo pasaba él dentro del estudio. Era un tipo que todo el tiempo estaba jodiendo, cagándose de risa. em, y para él el estar en el estudio era simplemente ir a joder. Era su juguetería, ¿no? Era su juguetería, pero la pasaba muy bien, ¿viste? Como que estaba todo el tiempo jodiendo y cagándose de risa y echando chistes. Y era un tipo muy gracioso, la gente creo que no se lo imagina así, pero él mismo decía que si no hubiera sido músico hubiera sido comediante. Él mismo lo decía, ¿no? Es humor muy inglés, ¿viste? Muy eh, afilado, cortacabezas, que te tira un chiste y no pega ni una sonrisa, ¿no? Usan Mm, mucho el humor negro los No, ingleses, no, ¿no? no, ¿viste? No se ríen de su propio chiste, ¿no? Te lo dice como totalmente en serio y te deja así como, estamos jodiendo, estamos... Pero bueno, ese tipo de humor muy, muy british, sí. Tú así de me río, no me río, ¿no? Y bueno, un tipo muy musical, ¿viste? Muchos de ese tipo de persona que escucha la melodía en su cabeza y ya la tiene clarísima y viene y te la canta o la ejecuta en cualquier instrumento y ya, viste, ya como que la tiene preconcebida en su cabeza, ¿no? Eso siempre, para muchos de nosotros, es como, tienes como una concepción vaga de algo que quieres
incorporar a una producción, a un tema, a lo que sea, y tienes quizás que pescar un poquito, pero él venía ya como con, viste, con las cosas como ya claras, ¿no? Que siempre, a mí eso siempre me impresiona, ¿no? Alguien que te dice, ah, tengo una idea, y va y te lo ejecuta y tiene ya la melodía perfectamente em, dibujada en su cabeza, ¿no? Sí, o sea, ya iba a lo que tenía que hacer, no ondaba en nada, ¿no? Oye, Héctor, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir con David Bowie, igual de estas divertidas? Uf, bueno, no sé, tengo tantas, pero son todas como cosas musicales, ¿viste? O sea, de repente estás trabajando en un tema y te dice, quiero hacer unas armonías en ese tema, y se para y te hace un stack de armonías y todo es primera toma. Por ejemplo, con David aprendimos muy rápido que su primer toma vocal quizás era la única que iba a hacer, ¿viste? No es que te hacía dos o tres y te quedabas con la primera, no, te lo hacía una vez. Entonces, como que técnicamente tenías que estar siempre muy preparado, ¿no? Viste, que tuvieras el micrófono bien colocado, con los niveles, viste, muy bien, porque te lo va y te lo canto una vez y esa es la única que te lo iba a hacer. Todo, para mí, todo ese tipo de experiencias con él siempre me impresionaron mucho y todavía no me dejan de impresionar cuando trabajo con gente que es así de musical viste, viste, en un instante te crean ese momento mágico, viste, que no tienen que pescar mucho, o sea, su trabajo está como, viene ya como preconcebido en su cabeza. Oye, Héctor, además de David Bowie, ¿qué otras grandes figuras en esa etapa que estuviste en este estudio pasaron por ahí? Lou Reed, Iggy Pop, em, Órale, con Iggy Pop, ¿qué hiciste? eh, no, Iggy Pop hizo una cosa para un soundtrack de una película que vino hizo voces y qué sé yo. También estuvo Bob Dylan cuando estuvimos trabajando en el soundtrack ¿cómo se llama esa película? Una que dirige Julie Taymor, que es de los Beatles, ¿No es donde sale James Franco? que es desde la música de los Beatles. Ah, no, no, no. Qué memoria, ¿viste? A ver, Dicen que no, y justo me quedé con la duda del disco de Bowie, que dices. eh, le podemos preguntar a Google. Pero bueno, David Byrne, John Legend, Susan Vega. Hicimos unos remixes para The Cure, pero The Cure nunca estuvo ahí, pero mandaron las cintas, que fue increíble porque transferí cintas de un disco que se llama 17 Seconds, donde Ujú. que se llama A Forest. Eso se hizo para un remix de una película y, y es una grabación increíble. En ese momento usaban puros micrófonos de contacto en la batería, entonces nada tenía aire. Esto, micrófonos de contacto, todo muy procesado, increíble, ¿no? Realmente una grabación fearless, este, ya con una visión y un compromiso por las decisiones ya de audio increíbles. Yo te voy a buscar Julie Taymor. Oye, ¿te mandaron las cintas físicas de The Cure y las transferiste en el estudio y ya las trabajaste? Sí, exactamente. Qué maravilla, oye. Sí. Across the Universe es la película que te digo. Ah, sí. Ahí grabamos unas cosas con Dylan y el productor musical de ese tema fue T-Bone Burnett. Ok. Y a raíz de eso, T-Bone me contrató para un par de otros proyectos. Uno con una chica que se llamaba Natalie Merchant, que era de una banda que se llamó 10,000 Maniacs. Em, em, sí, y muchas cosas también. Seguía trabajando con Philip y muchas bandas independientes de acá, de New York, John Legend, Rufus Wainwright, estoy seguro que hay muchos nombres que se me están escapando. Pete Townsend pasó, grabó guitarras para unos tracks de The Who que supongo que nunca salieron.
Em, sí, Oye, mucho. Héctor, ¿y cómo llegas a trabajar con Gustavo Cerati? Por recomendación de un gran amigo mío, Tweety González, que Mm, estaba produciendo en ese momento un disco que se llamó Ahí Vamos, y me escribió y me dijo, mira, Gustavo va a estar en New York, estamos buscando a alguien para que mezcle el disco, eh, le paso tu contacto a ver si pueden coincidir y qué sé yo. Entonces, efectivamente, nos texteamos y me dijo, estoy aquí en New York con la familia, no sé qué cosa, y justamente andaba por ahí dando vueltas en Soho, y yo le dije, bueno, estoy aquí en el estudio, justamente estaba mezclando la versión surround, porque en ese momento mezclamos surround de Hidden de David Bowie. ok. Y, y subió al estudio, o sea, coincidió que estaba como a 2 cuadras del estudio, estaba con sus hijos. Subió y bueno, le mostré un poco, viste, la versión surround, que siempre es impresionante porque, ¿sabes? Eh, está así en ese formato que el sonido te viene de todos lados. Y bueno, charlamos un poco de música, qué sé yo. Me dije, bueno, cuando tengamos algo más listo, hablamos para ver si lo mezclamos. Eh, y bueno, cuando me llamaron, fui a Buenos Aires. Y estaba casi todo listo, pero no había grabado las voces, porque como buen procrastinador que era, siempre dejaba las voces para el final. Tenía todo dibujado, ¿no? Tenía las melodías claras y cantaba sin letra, ¿no? Así como tarareando cosas, pero tenía que sentarse viste, a buscar la letra. Tenía frases, a veces metía frases. Y, y bueno, me fui supuestamente a mezclar el disco, pero pasamos meses simplemente afinando cosas, entonces empezamos a grabar voces y después se le ocurrían otros overdubs o quería rehacer una guitarra. Entonces me quedé en parte de ese proceso y después nos tomamos un break, me regresé a New York y después regresé y lo mezclamos. Ay, ¿cómo se llamaba el estudio de Cerati? Unísono. Unísono. ¿Lo hicieron ahí? Sí. O sea, estuviste internado en Buenos Aires con él en ese disco bastante tiempo. Sí, no tanto, quizás en total habrán sido 2 meses Ok. el tiempo que estuve en Buenos Aires. Cuando hicimos Fuerza Natural, sucedió algo similar en el sentido que me dijo, estoy listo, tengo todos los temas, tengo muchas ideas, no sé qué cosa, quiero que me ayudes a producir vente, ¿cuándo te puedes venir? Qué sé yo. Yo había escuchado muy pocas cosas, ¿no? Había escuchado como maquetas, así que él las hacía todo usando el Live Ableton y también sin letra, con melodías. Entonces llegué y empezamos como que en una semana creo como que logramos de verdad terminar un tema a nivel de forma y estructura y más o menos todos los arreglos. Y yo sentía que lo íbamos a hacer volando porque le estaba saliendo la música así como a borbotones. Pero eso fue simplemente como una anomalía dentro del proceso porque tardamos como 6 meses en total en terminar ese disco. Yo creo que en gran parte, primero tenía mucha música. Empezamos como con 20 y pico de ideas. Y a veces las ideas podían ser muy vagas, simplemente como unos loops que tenía en Ableton. em, entonces después agarrábamos una serie de loops que tenía en una sesión de Ableton y lo tratábamos de unir con otra sesión de Ableton y como buscarle distintas secciones a una canción. Y fue como mucho trabajo de pescar dentro de la computadora antes de empezar a incorporar otros instrumentos externos. Que en el Fuerza Natural utilizaron también muchas guitarras acústicas, ¿no? A diferencia de otros discos de Cerati. Sí, muchas guitarras acústicas y muchos samples de guitarras acústicas, porque sampleábamos mucho de discos que nos gustaban y los metíamos en Ableton y los repichábamos, los reprocesábamos, o, ¿viste? Les cambiábamos el tempo, ¿viste? La tonalidad, una cantidad de cosas, los convertíamos en cosas irreconocibles
y siempre con la idea de que, bueno, después vamos y lo ejecutamos, pero después nos dimos cuenta que muchas de las cosas que habíamos creado eran eh, muy difíciles de ejecutar. ¿Sí? Habían temas que te dabas cuenta que, bueno, para hacer el voicing tienes que poner el capo en la quinta posición, pero después para pasar a la próxima sección tienes que mover el capo de la guitarra. Entonces nos dimos cuenta que había muchas cosas que no se podían ejecutar linealmente, sino teníamos que parar, ajustar y, viste, o reafinar una guitarra. ¿Viste? Yo llevé a Buenos Aires varios instrumentos, llevé que sí, una guitarra tenor, llevé una guitarra, bueno, llevé una barítono acústica, una barítono eléctrica, una tenor acústica, una tenor eléctrica. Llevé, bueno, unos ukuleles, un ukulele tenor. O sea, llevé como instrumentos acústicos raros o poco comunes. Em, Grabamos mucho lap steel. Ujú, em, Eso lo hicimos aquí en Nueva York con un chico con el que trabajo mucho, que se llama Byron Isaacs. Em, Estábamos tratando de cómo incorporar esos elementos folk o de Americania, ese ujú. género gringo que se llama Americana, em, al concepto de su disco, que era medio folky, pero folky psicodélico, lo-fi, hi-fi a la vez, ¿no? Oye, Héctor, ¿y cómo era Gustavo? O sea, después de convivir tanto con él, ¿cómo era como persona? Curiosamente, muy, muy parecido a David, ¿viste? En el sentido que es un tipo muy musical, que, que quizás agarraba cualquier instrumento y aunque no fuera diestro, realmente diestro en ese instrumento, te, te producía algo que estaba, bueno, un hook, una melodía, ¿viste? Algo, siempre te podía ejecutar algo con personalidad. Este, muy musical en ese momento de Fuerza Natural era impresionante porque de verdad le salía parte de la razón, porque obviamente Gustavo era un gran productor y sin duda no me necesitaba a mí para producir, pero yo creo que le estaba saliendo la música tanto por botones que necesitaba a alguien que lo ayudara A canalizarlo, ¿no? aterrizar las ideas, porque eran muchas ideas muy dispersas con distintas cosas, estilísticamente, ¿sabes? Estaba explorando muchas cosas, entonces como que necesitaba una persona que con cierta habilidad técnica que lo ayudara a agarrar todas las sesiones del Ableton, consolidar ideas, ¿viste? Quizás agarrar las partes de distintos demos y tratar de unificarlos para crear un tema. También a través de mí tuvo acceso a quizás a convocar otros músicos, ¿viste? En Fuerza Natural usamos mucho a Sterling Campbell, que era baterista de Bowie en ese momento, Mm. que es un baterista que toca con mucha potencia y mucha precisión, entonces eso nos permitió tener baterías casi programadas tocadas con mucha potencia y mucha precisión. Y al tenerlas con tanta potencia y tanta precisión, no las tienes que tener tan fuerte en la mezcla para que tengan un buen impacto. Las puedes tener como más chiquitas. Bueno, este chico que te digo, Byron Isaac, que ejecutó mucho de las cosas que eran lap steel y pedal steel. Em, Hay otro chico tecladista con el que trabajo mucho, que se llama Glenn Pacha, que tocó algunas cosas, que sí, armonios y un par de pianos. Didi Goodman también tocó. em, sí, ¿viste? Le di acceso como a gente que él no pudiera acceder si se lo planteaba tratar de llamar a gente, pero gente que ya yo conocía, con la que tenía experiencia dentro del estudio, que sabía cuáles eran sus habilidades fuertes y que podían aportar cosas que estábamos buscando añadir. Sí, o sea, gente que ya la tenías tú probada, ¿no? 100% en otros proyectos. Sí, y obviamente en Buenos Aires hay muchos músicos muy capaces, excelentes, ¿viste? Muy diestros en sus instrumentos, pero quizás como estábamos buscando como ese toque
de Americana. O sea, fuimos a a la fuente, que eran gente que ya estaba metido dentro, un poco dentro de esas aguas. Oye, Héctor, y fuera de lo musical, o sea, fuera de toda esta esfera, ¿cómo era Gustavo en ese sentido más humano, o sea, en el día a día? Yo siento que yo interactué con dos Gustavos, ¿no? Cuando trabajamos en Ahí vamos, divino, un súper sentido del humor también, o sea, el estudio siempre, todo era una joda, todo era un chiste, o sea, trabajábamos muy duro, pero jodíamos muy duro también. Este, y después de eso hubo como un hiato y él tuvo la gira de esa de Soda Stereo, despedida, que fue muy, muy exitosa. Y cuando nos reencontramos para Fuerza Natural, era como el mismo Gustavo, pero con una intensidad mucho más elevada. Este, o sea, todo, o sea, igual de jodedor, pero mucho más elevado a nivel viste, muchas horas de estudio. Entonces creo que al final un poco de Fuerza Natural nos fatigamos. Mm. No, y todo bien, pero simplemente si te das cuenta, estás compartiendo con una persona. Metíamos un averaje de 12 a 16 horas de estudio todos los días. Trabajábamos casi todos los fines de semana. Claro, porque mi presencia en Buenos Aires era limitada y no me podía quedar. O sea, creo que hice 3 viajes de 2 meses cada uno, 2 meses y medio. Fue el más largo, creo. Fui 2 meses más, después fue un mes y medio, algo así, ¿no? Em, entonces, claro, convivíamos mucho tiempo, entonces creo que nos cansamos un poquito al final el uno del otro, que es totalmente normal, totalmente humano, pero una vez terminamos el disco, siempre nos quedamos en contacto a nivel o sea, por mensajes, email, y de hecho cuando muy lamentable accidente cerebrovascular. A mí me contactaron de primero, viste, porque además sucedió en Venezuela, que es como mi- mi tierra natal, entonces yo los pude tratar de contactar con gente ahí para que los asistieran de la mejor manera, que sea. Siempre estuvimos en contacto. Debe haber sido muy duro cuando te enteraste de ese tema, ¿no? Después de haber, porque aparte Gustavo era como una persona muy, muy intensa, que imponía muchísimo, ¿no? Como con mucha vida. Sí, y es lo que te digo, en ese momento de fuerza natural, de verdad que la música le salía como a borbotones, ¿viste? Era como ya va, esa idea está buena, vamos a concentrarnos en esa idea, pero no podía, ¿viste? Le salían más y más, entonces era como muchas cosas muy dispersas que había que tratar de aterrizar. Yo lamentablemente no me quedé ¿viste? Porque como todo eso lo hicimos en unísono, pero quedaron muchas ideas, ¿viste? Muchas, sin desarrollar. Claro, lo que pasa es que quizás no tenían el elemento de la voz, Ujú. o si tenían la voz, quizás no tenían letra, eran simplemente tarareando melodías y cosas así. Oye, hay otro disco muy interesante que hiciste dentro del rock mexicano, que es el Moctezuma de Porter. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Em, a mí, yo los adoro, a mí me encanta Porter, ellos tienen una cosa como muy mexicana, pero a la vez avant-garde, ¿no? Ujú. A la vez, pero son muy mexicanos como en sus melodías y eh, el uso de la guitarra dentro de la composición. Yo los adoro, ellos, yo creo, siempre me ha intrigado por qué no es un grupo que tiene mayor exposición fuera de México. Em, Me encantan esos discos, los hicimos así, siempre como en condiciones muy caseras, ¿viste? Creo que es una banda que quizás beneficiaría mucho de poder quizás trabajar en un estudio
quizás como el que tengo yo aquí en New York, con un estudio, viste, un poquito más, Grande. pero no sé, me puedo equivocar. Hay gente que quizás esa cosa como casera es donde no sé. A mí me gustaría poderlos llevar a un plano más grande, pero no sé si yo tenga la capacidad o si em, realmente les vaya a hacer yo justicia a sus composiciones con ese tipo de iniciativa. Oye, ¿el proceso del disco cómo fue? ¿Lo hicieron en México? Sí, lo hicimos en México y el proceso de ellos es, ellos crean una pelota gigante de sonido, ¿viste? Que después hay que escarbar, ¿viste? Como con muchas ideas y hay que escarbar un poco y crear espacio y entonces David encuentra espacio para meter sus melodías y sus letras, pero siempre, viste, es como, se crea como una masa de sonido con muchas ideas que se va escarbando. Así fue, por lo menos fue el parte del proceso que yo viví con ellos, no sé cómo está el proceso de ellos ahora. David es un tipazo, justo lo entrevisté y es un amor de persona, el buen David. Sí, son todos y se complementan muy bien. Oye, Héctor, como ejercicio final, fíjate que hago una dinámica con mis seguidores en donde le formulan preguntas al invitado. Para ti llegaron cientos de preguntas, pero obviamente lo Les juro que que es... es café. eh, Y entonces, bueno, traté de acotar lo más que pude el tema de las preguntas, pero como te digo, pues hay varias. Mira, la primera es de Octavio Cuevas Orozco y dice, ¿cómo afrontó el fallecimiento tanto de Cerati como de Bowie? ¿Qué tan cercanos llegaron a ser? fueron, quizás con Gustavo éramos mucho más cercanos. Con David era siempre relación muy profesional, aunque igual pasabas muchas horas con él en el estudio y quizás te da la impresión de que eres uno de sus amigos cercanos, es un tipo, viste, con muchas relaciones y una vez fuera del estudio, viste, se olvida de ti por 2 años hasta que va a hacer el próximo disco. Con Gustavo siempre estuvimos mucho más cercanos y mucho más en contacto, obviamente el lenguaje, siendo los dos latinoamericanos, qué sé yo. Y lo de Gustavo fue particularmente doloroso porque además fue como una muerte muy prolongada. Entonces como que cuando yo siento que, por lo menos para mí, cuando es tan prolongado es como más dolido porque había un momento que tú sabías que o sea, por lo menos yo me imaginaba que era obvio que nos iba a salir del estado de coma que tenía. Entonces esas muertes prolongadas son para mí muy dolorosas, ¿no? Creo que, y hablo solo por mí, que obviamente la familia tendrá una vivencia muy distinta, pero para mí cuando finalmente falleció yo sentí como un alivio, ¿viste? Como que, dejarlo ir ya, ¿no? ¿Sabes? Te das cuenta, a veces escuchas algo, te das cuenta lo mucho que lo extrañas y las preguntas que me hago, qué otra música habría hecho, todo ese tipo de cosas, como que muchos de... Porque si fui su amigo y trabajé con él de mano a mano personalmente, a la final siempre fui fan también, entonces siempre me hago esas mismas preguntas, ¿qué música habrá hecho? ¿Qué más habrá hecho? ¿Cuál habrá sido el otro paso que habrá dado, viste? ¿Qué pensará de lo que está sucediendo musicalmente, viste? Siempre uno le quedan todas esas incógnitas. Camilo Mayorga te pregunta, a mí me gustaría preguntar cómo ve la música alternativa hoy en día desde su perspectiva y con su amplia experiencia. Limitada experiencia, Camilo, limitada. Quisiera tener más experiencia. Yo creo que están sucediendo cosas muy interesantes. Lo que pasa hoy en día es que hay que hacer como mucha tarea para llegarle.
a mí, por ejemplo, yo tengo como un gusto particular por muchas cosas bastante avant-garde, em, que entiendo que no necesariamente es escucha placentera para todo el mundo. Em, a mí me gustan muchas de esas cosas que vienen del noise o de ciertos géneros de jazz super avant-garde. Aquí mi asistente lo llama música loca. em, Héctor está trabajando crazy music otra vez, pero hay muchas cosas, hay gente haciendo cosas muy buenas, pero como todo se ha convertido en nichos, ¿viste? Es Ujú. como tienes que, si te vas a buscar ahí online o en internet, tienes que hurgar mucho para encontrar cosas. Se consiguen cosas muy, muy interesantes, quizás en nichos muy pequeños, no es como la música alternativa de los 90 que quizás era una cosa mucho más amplia. Ahorita son como todos nichos muy, muy, muy pequeños. Y eso tiene su cosa positiva en el sentido de que cuando encuentras un nicho interesante te das cuenta que es como un río que da muchas cositas vienen bajando por este río que están interesantes, pero es como difícil encontrar de esos trechos, ¿no? Hay que hacer como mucha tarea, investigar y escuchar cosas que necesariamente no te van a gustar, pero de repente te van a conectar con otra que eventualmente vas a decir, oh, wow. Aquí Héctor González te pregunta, Héctor, tu tocayo, Héctor, ¿cómo cobra un productor? O sea, ¿por proyecto o por regalías? Em, de- bueno, en nuestra industria todo es lo que llaman un sliding scale. Uno se va a adaptar al presupuesto del proyecto con que estés trabajando. Por lo general, yo cobro un porcentaje muy pequeño de regalías, que es simbólico, y te dan tu paga, que es un adelanto supuestamente de esas regalías, que por lo general nunca es un adelanto de unas regalías que nunca por lo general se suman para, 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 para Para tener el llegar a dinero. a esa cantidad, ¿no? Entonces, muy pocas veces vuelves a ver regalías en el futuro, ¿no? Pero eso es como una manera que usan muchas discográficas para simplemente no pagarte regalías. Claro. Yo trato de simplemente parecido a Steve Albini, yo trato de cobrar por mi trabajo y no meterme en el tema de las regalías porque yo siento que eso realmente le pertenece al artista y le debería pertenecer al artista. A menos que esté trabajando en una situación que mi adelanto sea por debajo de las tarifas que yo usualmente tramito. Entonces, en el caso de que a este proyecto en el que todos estamos poniendo tanto trabajo y cariño, le vaya bien en un futuro y esas regalías puedan recuperar mi adelanto y me puedan pagar algo más en algún futuro, son bienvenidas. Como decimos un poco en el argot mexicano, depende el sapo la pedrada, ¿no? Bueno, Mira, aquí John Carr te pregunta, a mí me gustaría saber qué tan cortas o largas son las pláticas con los artistas para ponerse de acuerdo en ya sea su sonido, canciones, efectos y en general lo que hace el productor. esa respuesta, he tenido ocasiones en que ha sido cero, en que simplemente te das cuenta que estás en la misma sintonía y que cada decisión que tomas estamos en sintonía. Y he tenido en ocasiones en que hay artistas que les gusta mucho hablar y conceptualizar y hay que hacer ese ejercicio. A mí me gusta hacer como un ejercicio de conceptualizar. Por ejemplo, con Gustavo, cuando empezamos a trabajar en Fuerza Natural, conceptualizamos un poco el disco, que queríamos o sea, él quería un disco folk, psicodélico, moderno, vintage, todo este tipo de cosas. Pero una vez como que pues, sacamos el concepto adelante, no tuvimos que revisarlo mucho ni discutir mucho, era simplemente ejecutar. Mm, Y yo siempre digo, o sea, el 80% de las cosas de los ingredientes que lanzábamos al,
al arreglo quizás no quedaban, borrábamos el 80% de las cosas, pero iban quedando cosas, pero era simplemente como ejecutar, ejecutar, ejecutar y ir sacando lo que no nos gustaba y entonces poníamos más elementos y después sacábamos, quizás nos íbamos quedando con piecitas de algunas cosas y así íbamos armando arreglos. Pero no era mucho de platicar, ¿viste? Era como, pero hay gente que quizás necesita un poco más eso y uno, según las habilidades de uno, no tiene que moldearse, ¿no? Que es un poquito lo que platicábamos al principio, ¿no? Los pilares que tú pones. Mira, aquí Antonio Hernández dice, yo tengo varias preguntas. ¿Qué tan diferentes son las maquetas ampliadas de fuerza natural a las grabadas? ¿Existen por algún lado? Pues me lo dijiste creo que hace rato, ¿no? Supongo que existen en algún lado, eso está en el inventario de la familia de Gustavo. Yo supongo que tienen toda esa data, espero la tengan toda copiada. Yo no me quedé con nada porque obviamente no me pertenece, eso le pertenece al artista. Yo siempre soy muy protector del artista y sus másters y que tenga sus másters y que o sea, y tenga sus backups y que los tenga, ¿no? Sobre todo ahorita en el mundo digital que tenemos todo en disco duro, siempre dejo 2 o 3 backups hechos de todo en manos del artista y trato de que lo tenga en distintas locaciones en caso de una eventualidad que se te inundó el estudio, qué sé yo, que a Gustavo le pasó una vez que se le inundó un estudio y perdió un montón de equipos, tiene un disco duro en otra locación, qué sé yo. Supongo que eso está. Y con fuerza natural de los demos, muchas de las cosas de los demos quedaban, como te dije, creamos muchas texturas de cosas que después eran inejecutables. Entonces muchas cosas quedaron, hay muchos sonidos de guitarra que son sampleados y repichados y reprocesados y estirados o encogidos, ¿viste? Todas esas cosas que puede hacer uno en el Ableton están ahí. Quizás los demos no van a tener baterías ejecutadas ni bajo ejecutado porque siempre la intención fue incorporar a la banda a los demos, entonces muchos demos quedaron en plano demo sin eh, instrumentos ejecutados, quedaron más como en la parte de la programación. Fernanda Suárez te pregunta, Vamos las mujeres. ¿qué DAW usas? O sea, un Digital Audio Workstation. ¿Cuál usas? Y, Pro Tools, sobre todo para mezclar y como grabador. El Ableton lo uso todavía bastante para programar y procesar y es como un instrumento, lo uso como un instrumento. Obviamente dentro de cualquiera de estas plataformas hay tantos plugins de instrumentos virtuales hoy en día que en las dos los puedes usar. Y a veces uso Logic. Hay algo de Logic, viste también que está bueno para programar y eso, pero cada vez menos. Oye, aquí nuevamente una parte que no leí de Antonio Hernández dice, ¿qué hay de cierto en que los primeros lotes de Ahí Vamos salieron con fallas de audio? No sé, recuerdo que algo me llegó, que había unos CDs que tenían como un crackling, pero me pareció que fue algo en la planta, algo así. Sí, de la disquera, ¿no? Más bien como de la maquila de haber sido. Sí, no sé dónde fue la falla. Pero algo sucedió porque em, cuando llegó esa información a mis oídos, nosotros eso lo masterizó uno que se llamaba Howie, ¿cómo se llama? Howie Weinberg. Em, eh, yo me reuní con Howie y lo escuchamos en el estudio de mastering y determinamos que no había nada en el Oye, máster. Puede haber sido en el proceso de la manufactura de los CDs. del CD. Aquí te pregunto igual, ¿has visitado nuevamente en estos años el estudio de Cerati? ¿Te produce algo? Estuve hace unos años, obviamente antes del COVID, que estuve por Buenos Aires y entré y estaba exactamente igual, igualito, como lo había dejado yo. Y me causó mucha impresión, sí.
justo Daniela Suárez, otra chica, te pregunta, ¿qué hay que hacer para poder trabajar contigo? ¿En qué capacidad sería? Yo creo, supongo que como productor, o sea, ¿cómo alguien puede acercarse a ti a producir algo? Este, bueno, obviamente sin pretender nada, que soy una persona de inaccesible, pero me pasa mucho con artistas jóvenes que quizás creen que mi trabajo es como hacerle los tracks. Y yo entiendo que hay una parte de la industria, sobre todo en el mundo de la música urbana, que un productor, y no estoy diciendo que este sea el caso tuyo, Daniela, pero em, sobre todo en el mundo de la música urbana, la gente quiere ser artista y quizás tiene ideas de unas canciones o unas letras, pero no tienen los tracks y los productores son los que le hacen los tracks, las pistas sobre las que la gastan. Ese no soy yo. Yo soy el tipo de productor que trabaja con un equipo, quizás con bandas, con una agrupación musical, o que quizás con un artista que ya tiene eh, un, un cierto camino recorrido y tiene cierto músculo económico para poder contratar una banda y yo le puedo dar forma a esa banda y llamo gente con la que conozco, con la que podemos trabajar. Entonces creo que ya tienes que venir con cierto nivel. Eso no quiere decir que a mí me encanta trabajar con artistas independientes y bandas independientes y me trato de hacer muy accesible para mucha gente porque yo siento que la típica pregunta que le hacen a un productor, ¿con quién te gustaría trabajar? Y la gente siempre espera que yo le diga un nombre así de un gran artista que ya existe, y mi respuesta siempre es la misma. No sé, lo que quisiera es descubrir a alguien, viste, que esté emergiendo, que tenga una propuesta fresca, que tenga una propuesta arriesgada, que tenga algo interesante que decir. Ese es el sueño de un productor, poder estar en ese momento de descubrir algo o de empujar un proyecto hacia adelante desde sus inicios. Ese es el verdadero sueño. Te podría decir, me encantaría trabajar, no sé, con Frank Sinatra como Patsy Cline, con un gran cantante de estos, sí, pero ya, ¿sabes? Obviamente estoy caricaturizando porque hay gente que falleció, pero John Lennon, pero, pero y- volviendo a la pregunta de Daniela, creo que tienes que tener ya, viste, cierto camino recorrido porque no vas a hacer buen uso de mis habilidades si estamos empezando a muy desde los inicios, ¿no? Un poquito de camino recorrido, no mucho, pero viste que ya ciertos componentes de, de, de tu música estén como alineados, ciertos componentes de la parte logística, financiera, estén más o menos activos para yo poder involucrarme. Si no, viste, pues yo vivo aquí en Nueva York, tengo un estudio en el que pago una renta que si te digo el precio que pagamos aquí, o sea, para los precios de México te va a decir, es una locura, pero bueno, esas son las dinámicas que se crean en ciudades como esta, pues que yo pago una renta muy elevada y tengo que tener mucho em, rotación. Sí, mucho cash flow también y proyectos y demás. Entonces, estoy disponible, hay gente que me escribe, no sé, yo no uso Facebook, pero como tú me accetaste fue por Instagram, que no, viste que no soy una persona que está muy activa, pero a veces leo los mensajes. La gente que me accesa, también tengo un management que si tú les escribes, ellos te responden o me mandan demos de gente. Yo siempre trato de ponerme accesible, porque sé que ahí es donde voy a descubrir algo interesante. Últimas tres preguntas, Héctor. La primera es de Ernesto Medina que dice, ¿cuál es su valor, su valoración de Fuerza Natural? ¿Cree que es el mejor disco solista de Cerati? No sería, no me atrevería a omitir una opinión a eso, porque no sería objetiva, porque trabajé tanto en eso. Yo sí te puedo decir que cuando terminamos ese disco yo no quedé satisfecho, no por nada musical, sino porque técnicamente sufrimos mucho. Em, y te puedo dar toda una explicación técnica, pero bueno,
ese disco lo íbamos a mezclar. Gustavo compró una consola SSL Ujú, y la idea era mezclarlo en esa consola, porque el concepto, uno de los conceptos que teníamos era como un sonido hi-fi muy acabado, con un sonido low-fi de los samples y todo esto. La consola SSL llegó a Argentina y en el traslado em, se estropeó. No funcionaba la automatización de la consola, no funcionaba bien, se caía, eh, los ecualizadores cuando los prendías oscilaban, o sea, metían todo ruido, el stereo bus estaba desbalanceado, tenía como un 3 dB de diferencia del izquierdo con el derecho, un desastre la consola. Entonces terminé revertiendo a mezclándolo con el mismo equipamiento que había usado hacía muchos años anterior para Ahí Vamos. La misma ujú. computadora, con los mismos plugins, este, no pude hacer uso de la consola, entonces siento que a nivel técnico no le pude hacer justicia. Esa fue mi, mi sensación, pero hay mucha gente y y yo soy el primero en decir que a veces las limitantes no necesariamente juegan a tu desventaja, sino a tu favor. Ujú. A veces tener ciertas limitantes, quizá y ese es el sonido de ese disco y ya es lo que es, yo no lo cambiaría. Pero bueno, tengo mi propia relación con él, amor, odio, qué sé yo, entonces no estaría dispuesto a omitir una opinión si es el mejor trabajo o no. Va a ser para alguna gente no. A mí me gusta más Bocanada. Híjole, es que yo, a ver, te voy a dar mi lectura, paréntesis, como fan. No sé si fue el momento en el que me tocó, pero yo sí creo que Fuerza Natural tiene algo bien diferente a todos los discos. O sea, yo sí me atrevería a decir que es la mejor obra de Gustavo Cerati como solista. O sea, es una locura, es una barbaridad. O sea, yo me acuerdo de la rola esta de Cactus, la de Tren. No, 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 o sea, es que son... Para mí sí lo es. O sea, Cactus en particular es uno de mis orgullos de ese disco porque, como te digo, con todas estas ideas que le salían a Gus, a borbotones, Cactus era una que siempre quedaba como relegada. Él sentía que no se ataba bien a los otros temas del disco, entonces no le habíamos dado cariño para terminarla. Quizás él la sentía como muy folclórica, porque usa como este ritmo chacarera de tan, Argentina. tuque, tan, tuque, tan, tuque, ¿Cómo se hace? Como seis. ¿Cómo se dice en español? Eh, 6 octavos. es octavo, sí. Sí, chan, tan, sí. Entonces, no sé, como que él no la visualizaba. Yo insistí, y es una historia que siempre me preguntan, y creo que fue Leandro Fresco el que realmente consiguió los elementos que hizo en que ese tema se pudiera integrar al resto del disco. En un momento yo me acuerdo que le di como la sesión en el Ableton, todos los elementos Ujú. que tenemos en el Ableton, y le dije, Lean, métele coco a esta, y se sentó en sus audífonos, en su compu, con tres pacas de cigarrillos y se lo fumó todo, y nos dio como todas estas texturas electrónicas que, que cuando Gustavo lo escuchó dijo, ah, ya, sí, ya entiendo por qué insisten tanto. Y le finalizó la letra. Él tenía como las ideas de la melodía, pero la finalizó y la incorporamos. O sea, digamos que él se sentó a conceptualizarla más, ¿no? Él no veía el tema dentro del disco, era como de estas Mm. ideas que estaban quedando por fuera. Pero, viste, yo insistí, le grabé un piano con Didi Goodman y le grabé unas cosas, le grabé unas guitarras de más. em, no sé, hay un par de temas que toqué el bajo, no sé si fue en ese que le toqué el bajo, qué sé yo. Le traté de, como dicen, de poner pintura de labios a la mona para que la viera más atractiva. Claro. Pero no fue hasta que Lean eh, la, la, la agarró, que Gus la vio y dijo, ah, ok,
tuvimos que hacerle unos cuantos edits a nivel de estructura para que le entrara la letra, qué sé yo, pero ahí fue que la vio y una vez que Gus la agarró y voló con él, con ese tema. Oye, la última pregunta, igual de una mujer, Sofía Guzmán, te pregunta, Héctor, de todos los personajes que has conocido en Nueva York, ¿cuál es el que más te ha impresionado? Hay tantos personajes tan interesantes, em, pero quizás una de las experiencias más interesantes que he tenido, bueno, Lou Reed es un excéntrico divino, pero, pero he disfrutado mucho trabajar con Susan Vega, porque su, s- no es una persona que nunca me habló con lenguaje musical. Todo su enfoque siempre ha sido de las letras. Entonces ella te explica el contenido de las letras y te dice es que la música, el arreglo tiene que apoyar esto que estoy diciendo aquí, porque, ¿sabes? Para ella es la lírica es lo más importante. Curiosamente, tiene discos que suenan muy innovadores. Si escuchas, bueno, unos discos que hizo con Chad Blake y Mitchell Froom, uno que se llama ¿Con, 99 con grados. Chad Blake? Y Chad Blake y Mitchell Froom. Hay un Órale. disco que se llama 99 grados, 99 degrees. Son dos, el otro no me acuerdo cómo se llama ahorita. em, pero son muy innovadores a nivel de sound y cosas. Pero conociéndola, sabiendo, viste, el enfoque por el contenido lírico, siempre me ha sido muy interesante para mí trabajar con ella. Oye, fíjate que, perdón, pero omití una pregunta que es de Santiago Eduardo que te dice, ¿qué set de guitarras y amplificadores utilizó Gustavo en Fuerza Natural? Usamos muchas cosas. O sea, muchas guitarras acústicas, como te expliqué anteriormente. Usamos mucho. Yo le llevé una guitarra que es lo que llaman una high strung, o Mm, no sé si sabes lo que es, que sí. agarras una guitarra acústica, preferiblemente de cuerpo pequeño, con lo que llaman Ujú, una parlor, y pones, si tienes un set de cuerdas de 12 cuerdas, pones solo las cuerdas finitas. ujú, Es decir, que te quedan las primeras cuatro cuerdas una octava arriba. Es la misma afinación, ujú. pero finitas. Entonces, esa la usábamos mucho eh, con una acústica regular. Es la misma afinación, pero simplemente eh, eh, Son quedan octavas diferentes, ¿no? octavas Porque, diferentes. Pero la primera y la segunda quedan igual, ¿eh? sí, sí, o sea, el sí y el mi, El mi y el el sí si y el mi. quedan Ajá, igual, porque en un set de 12 cuerdas, esas son unísono. sí es cierto. O sea, para que la gente entienda, en el set de 12 cuerdas, él usaba las altas, ¿no? O sea, las de Ajá. abajo. Ujú, Sí, solamente las altas, las cuerdas gruesas las elimina. ujú, Entonces la pone y es un sonido como muy finito. Y eso siempre lo sumábamos con quizás con unas 6 cuerdas normales. Entonces estás haciendo como una guitarra 12 cuerdas, pero estás separando las cuerdas finas con las cuerdas graves. Pero claro, se crea como otro tipo de chorusing y quizás a nivel de mezcla las puedes pañar distintos o cambiar el balance, obviamente a nivel de volumen. Eso lo usamos mucho. Usamos mucho un instrumento de 3 cuerdas que yo tengo que no sé cómo se llama, que por ahí tengo uno en el estudio arriba, que no es cromático, ¿viste? Ya viene con una escala, son muy populares. Em, Usamos un par de ukeleles, usamos la guitarra tenor bastante, investiguenla, que es una guitarra de 4 cuerdas. Em, y después, bueno, de su arsenal de guitarras eléctricas, en ese momento compré una Gretsch, creo que era una Gretsch de cuerpo sólido que es. la eh, Penguin o la Falcon. No, la Falcon o sea, tiene centro. Sí, semi-hollow. Ajá, Este creo que se llamaba Duomatic, algo así puede ok. ser, que la compró, la usamos mucho y usamos mucho una Telecaster. em,
él era muy fanático de sus PRS, Ujú. y para mí siempre fueron muy brillantes y yo las trataba de esconder, pero creo que para él, viste, estaba muy acostumbrado, además tenían una acción muy, viste, muy afinada a su mano. Pero a mí me parecían siempre como un sonido muy moderno. Em, la Telecaster lo usamos bastante. Creo que había una 335 y siempre él tenía un box hace 30 que estaba increíble, que lo había comprado en Inglaterra, que se lo trajo, estaba increíble. Y después tenía muchos Bogners y compró un amplificador que era de estos boutiques que se llamaba Rock, Ok. que estaba muy bueno. Sí me acuerdo de una 335 que tenía Gustavo, que tenía dos Pigbirds negros. Sí, eso. Y Eso era- tenía una Telecaster, pero no, pero creo que estas, ¿cómo se llaman? A&R. No, él compró una Telecaster aquí conmigo en Nueva York, Ajá. em, que estaba muy bueno. Creo que era 69, no Ajá. era SBS, o sea, no era a un precio así de una locura, pero estaba muy, muy buena, La muy linda, compraron que en Rudy's. negra. Se la compró a Rudis, Rudis se la había Sí. encontrado y se la había guardado, nunca la puso en la tienda. Ha de haber sido una custom entonces, ¿no? La que es negrita. La negra, sí. Sí, ya sé cuál. Keith Richards usaba una y por ahí varios. Oye, Héctor, por último, yo quisiera hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados. Para Héctor Castillo, ¿qué es la música? Eh, O sea, yo soy un fanático empedernido de las artes, ¿no? En general. Pero yo creo que lo que nos pasa y lo que nos pasa mucho con la música es que a nivel emotivo es la que conecta quizás más rápido y más profundo, ¿viste? Si yo pongo música desde que me levanto, pongo música para levantarme, pongo música para dormirme, este, yo- es impresionante que el sentido humano que tenemos del oído, eh, sea tan detallado. O sea, o sea, a mí no me deja de fascinar toda la cantidad de cosas que uno puede escuchar y sentir a través de los oídos, ¿viste? No sé si eso te responde, pero para mí la música es todo. Yo paso el día escuchando música. Dice, yo amanezco, pongo música para despertarme, mientras desayuno, hago el café, me vengo al estudio y trabajo todo el día en música y llego a la casa y quizás pongo algo, viste, más chill, un poquito de música clásica o, sabes, algo suave. Es algo que me acompaña todo el tiempo, viste. Yo puedo estar días y días solo, pero mi compañía siempre es la música y sobre todo la gente que yo sé que está detrás de la creación de toda esa música. Yo me lo imagino y es como esta comunidad que son mis mejores amigos que quizás no los conozco, como esta comunidad afín, viste, de gente que siento que tenemos cierta sintonía. Entonces, pues sí, por lo, va a sonar super cursi y trillado lo que te voy a decir, pero para mí la música es un gran acompañante, me acompaña en todo lo que hago. Oye, Héctor, hablando ya un poco más aterrizados, ¿alguna vez has reflexionado Déjame de, tomar un poquito más de... de café? ¿Te parece realmente normal haber trabajado con Philip Glass, con David Bowie, con Lou Reed? O sea, tú me lo dices muy normal, ¿no? Así como, sí, pero realmente es algo, o sea, tu chamba ha estado en la vida de millones y millones de personas. ¿Lo has reflexionado? Obviamente sí, y no me deja de impresionar la suerte que he tenido, porque gran parte es suerte, y bueno, y gran parte es estar listo, viste, para correr con la pelota cuando te llega el pase, ¿no? Este, porque no solamente es suerte, de repente te llegó el pase, pero te la quitaron ahí mismo, viste, te pasa también, ¿no? Pero sí, he tenido
he sido muy afortunado y una de las cosas más que técnicamente o musicalmente que yo creo que me ha preparado para estar listo cuando me toca mi turno con la pelota es el amor incondicional que siento por la música. ¿Viste? Que yo creo que los artistas lo sienten también y cuando consiguen una persona afín que dicen, wow, el compromiso que esta persona tiene por la música y por mi música y por tratar de avanzar mi arte, eh, me hace querer trabajar con esta persona. ¿Viste? Entonces, Re- 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 regresando a esa pregunta que tú me hiciste de qué le recomiendo a la gente que le recomendaría a la gente que quiere iniciarse o avanzar en el mundo de la producción musical, eh, lo uso como forma para reiterar mi respuesta. Es que un compromiso eh, 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 absoluto con la música y con el arte y de poder de abrir tu abanico de referencias musicales y tener, viste, una fuente muy profunda de donde sacar referencias y decir, sí, pero, viste, pero como, escúchate cómo suenan la orquestación de las trompetas y las cuerdas en Sketches Spain de Miles Davis, poder, viste, verbalizar todas estas tipos de referencias y saber y quizás tener referencias de cómo se hizo y dónde se grabó y qué estudio. Y todo eso es información que está disponible para todos, ¿no? Si la quieres accesar. Hoy en día, antes tenías como que leer los discos y tratar de leer las acreditaciones, pero hoy en día con la internet cualquiera la podemos accesar y puedes accesar cómo se hizo y hay mil millones de documentales y videos en YouTube. Hay mucha información. Yo creo que la gente joven tiene que hacer realmente provecho de eso y no tratar de quedarse encasillado en la cosa tribal de la música que me gusta a mí y a mis amigos ¿sabes? Y mi generación, tratar de ir para atrás y para los lados y para adelante, ¿viste? Abrir, hay que abrir. Oye, Héctor, ¿tú qué opinas del fenómeno del reggaetón, de lo que está pasando con este género que pues, está seduciendo tanto a las nuevas generaciones y por un lado se critica, por otro lado no? ¿Tú qué No, opinas de esto? yo te puedo argumentar eh, de ambos lados Es que me del pasa lo mismo justo. debate. Lo que me desencanta de estos géneros así es como lo masificado del proceso. Que creo que es un Spanglish horrible, pero bueno, lo que quiero decir es que tantas grabaciones que suenan exactamente igual, es el mismo beat, el mismo sonido de kick drum, el mismo sonido de todo, con el autotune en 10 en todo, entonces todas las melodías se terminan conformando de la misma forma, el contenido de la letra, este, no, no he escuchado un Kendrick Lamar del reggaetón, viste, con unas letras realmente, este, interesantes, con una lírica, viste, realmente me gustaría escucharlo. Creo que obviamente Bad Bunny es un genio musical. Su timbre de voz es muy atractivo, lo entiendo. Me gustaría que líricamente fuera más volado, no entiendo por qué quizás yo le doy como el beneficio de la duda y yo creo que nos va a seguir impresionando Bad Bunny. Pero, por ejemplo, estuve trabajando en Europa el año pasado y escuché un reggaetón alucinante hecho en África por africanos sin muchos recursos y con instrumentación africana. Entonces el beat, el tup, tup, tocado, pero con instrumentos africanos y con marimbas y cosas, y como con un flow rapeado en francés que me voló la tapa y lo escuché en la calle, estaba caminando por París y traté de buscar el Shazam para ver Ajá. si lo detectaba y el Shazam no lo reconocía, obviamente, es como y lo estaba buscando, fíjate, lo estaba buscando mucho en internet porque de verdad me voló la tapa, ¿entiendes? Me voló la tapa esa reinterpretación del reggaetón
que como tú dices, o sea, el reggaetón ahorita sedució al mundo entero, está en todos lados, en todas las tiendas en París suena reggaetón, en todas las tiendas en Italia suena reggaetón, en España suena reggaetón, en Asia suena reggaetón, pero me causa mucha curiosidad y me emociona ese tipo de reinterpretación. ¿Viste? Alguien que lo agarre y lo reinterprete y se lo apropie y nos dé una versión refrescada, eh, me parece alucinante. Y bueno, eh, 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 la otra cosa que me gusta, ¿viste? Además, o sea, yo tengo como una mentalidad o una filosofía muy punk rock en el sentido de que me gusta de que la gente tenga acceso a hacer música, ¿viste? Que no necesites ir a un estudio, lo que llaman los gringos DIY, do it yourself, hazlo tú mismo, ¿viste? No esperas que alguien te lo haga. Esa cosa que esa música urbana de, de que lo pueda hacer cualquiera con acceso a muy pocas herramientas, simplemente a una laptop, a una PC, la más barata, con FL Studio, ¿viste? Y un par de loopsitos que puedas hacer un track que esté slamming. Si tienes algo que decir, a mí ese acceso a la tecnología y a poder crear me parece, o sea, está totalmente alineado con mi filosofía. Entonces, sigo esperando escuchar algo que realmente me huele la tapa, ¿no? Y yo creo que hay cosas por ahí, he escuchado como algunos chicos productores de Medellín, quizás no son tan masivos, y hay como unas cosas que están saliendo de República Dominicana que también están interesantes. Puerto Rico siempre está sacando cosas muy Sí. interesantes. Em, Dice, es como una isla muy, muy, muy musical. No sé, yo mantengo la oreja muy abierta y mantengo un nivel de optimismo quizás que otra gente no maneja, ¿no? Todavía no he escuchado nada que me he enamorado, así que digo, oh, wow, este track is really fucking slamming. Escuché cosas de Bad Bunny que me gustan mucho, pero no son cosas que, que, que creo que vayan a vivir conmigo mucho tiempo, ¿no? Son como que las consumo y quizás no las voy a seguir escuchando más adelante, no sé. Oye, Pero tengo esperanza. oye, Héctor, el otro día vi un TikTok, ahorita te lo voy a mandar cuando acabemos, te lo mando a tu WhatsApp, de un programa de AI, Artificial Intelligence, o sea, de inteligencia artificial, en donde tú metes, por decir, un track de los Rolling Stones con un track tuyo y Mm, el software te hace como un dueto tuyo con Mick Jagger. O sea, ¿tú crees que el AI vaya a afectar a la creación musical en algún momento? Es que realmente me preocupó. O sea, lo vi y dije, ¿qué es esto, güey? Yo creo que ya está afectando. Yo creo que ya este, estoy seguro que hay letras de canciones que conocemos han usado quizás ChatGPT para algunos versos, no me extrañaría, ¿viste? Que eso ya esté andando. Obviamente todas esas cosas, yo las veo como herramientas, ¿viste? Em, y hay gente que va a hacer uso de esas herramientas de forma creativa que nos va a volar la cabeza y hay gente que va a hacer uso de esas herramientas para hacer más de lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, lo, la preocupación que yo siento es que, viste, que nos hace perezosos, Ujú. que sin ánimo de criticar mucho a estos géneros urbanos, yo siento a veces que son como un poco perezosos, que hacen un beat con tres elementos que bajan de estos servicios de loops de internet y hacen y no aportan mucho más que eso, simplemente, ¿sabes? Ponen un par de elementos juntos, ¿sabes? Bajas tus chord packs, que ya vienen los acordes ya prehechos y le asignas un sonidito ahí, si acaso, y,
entonces nos hace perezosos y quizás menos musicales. Eso es la parte que a mí me preocupa, pero estoy seguro que hay gente muy musical que simplemente lo va a usar como una herramienta y que va a hacer cosas que nos vayan a conmover y nos vayan a impresionar. Héctor, de verdad ha sido un privilegio para mí poder platicar contigo. Eres un fenómeno y ahora lo puedo reafirmar mucho más. Agradezco mucho el tiempo que dedicaste a esta charla y espero pronto estar en New York y conocer tu estudio. Será un placer. Cuando vengas por acá, bienvenido serás. Me traes unos chilecitos mexicanos y te hago una listita de cosas. Tú me dices lo que quieras y yo te lo llevo con mucho gusto, hermano. Cantitos de esos mexicanos, unas salsitas de esas, Don Emilio, por ahí. Claro que sí, te llevo hasta unas tortillitas al vacío te puedo llevar, mi querido Héctor. Sí, va. Pues muchísimas gracias, Héctor. Gracias por la invitación, Javier. Gustas. Te mando un abrazo. Igualmente.